Hola a todas y todos, continuamos trabajando la última unidad del programa. En este caso vamos a trabajar un libro de Bauman, un sociólogo que se llama Vida de Consumo. Hoy vamos a ver la introducción y la clase que viene vamos a ver el capítulo de daños colaterales del consumismo. Con respecto a este capítulo, va a arrancar narrando tres casos que a simple vista parecen tres casos totalmente diferentes, pero que van a ver que tienen un punto en común. Por un lado va a arrancar hablando de lo que es el auge de las redes sociales, el impacto que las redes sociales tienen en las personas, en el sentido de que uno puede verlo como una elección, el hecho de tener o no tener redes sociales, y sin embargo todos sabemos actualmente las limitaciones que eso puede generar, no solamente en ciertos ámbitos, digamos, académicos, pienso incluso en el profesorado, alguna notificación que uno hace, enviar un parcial, una nota, hasta el aviso, no sé si el docente X clase no va a poder estar o se va a ausentar, sino piénsenlo en términos de interacción. Bauman va a decir que las redes sociales son un punto obligado en el sentido de que no participar de ellas implica una suerte de muerte social, justamente, de quedar por fuera. Lo que va a decir el autor es que es muy interesante el auge que han adquirido, la preponderancia, el lugar que se les da, y que tiene que ver, entre otras cosas, con el hecho de que las redes sociales han permitido desnudar la vida privada, que han permitido que la persona pueda empezar a volcar qué es lo que piensa, qué es lo que siente, qué es lo que le ocurre, qué es lo que hizo, y que parte del éxito de las redes sociales tiene que ver justamente con esa característica, con el hecho de que la persona a través de estas redes pudo empezar a mostrarse, pudo empezar a dar cuenta de cómo era su vida, de cómo pensaba, de qué sentía. Esto que en su momento el artista Andy Warhol decía, que todo ser humano el día de mañana podía llegar a tener sus 15 minutos de fama. Bueno, gracias a las redes sociales uno puede tener esos dichosos 15 minutos de fama y mostrarse a los otros. Hasta ahí el primer caso. El segundo caso va a hablar de lo que son las empresas que tienen software que se dedica a clasificar a sus clientes. Entonces, supónganse que ustedes tienen de celular, no sé, Movistar, Personal, Claro, el que sea, tienen un inconveniente y llaman para que les solucione ese inconveniente. Bueno, según cómo sean clasificados, va a ser el tipo de atención que se les dé. Entonces, no es lo mismo que llame X persona que llame un político, que llame un empresario, que llame a alguien de los medios. Entonces, según su poder adquisitivo, pero insisto, poder en general, no solamente poder adquisitivo, sino su renombre, el lugar que se le da a nivel social, eh, si es una personalidad destacada o no lo es, se va a clasificar a los clientes y la respuesta que se les dará va a ser distinta. Esto tanto un reclamo como a la hora de vender un producto. Entonces, se triangulan los datos para poder clasificar a los clientes y se les va a dar distinto lugar según, obviamente, el peso que tengan y según, obviamente, cuánto de rédito económico puede sacar la empresa de ellos. Hasta ahí el segundo caso. Y por último, va a hablar de ciertos sistemas de inmigración como el inglés que se basan en un puntaje y este puntaje no se reduce solamente a una cuestión de capacitación o de formación, sino entre otras cosas, por ejemplo, de los ingresos y demás. Entonces, más allá de lo que se está necesitando en ese país y más allá de la formación o capacidad, se van a ponderar otros factores que entre otras cosas tienen que ver con el ingreso económico a la hora de permitir darle el aviso a esa persona para que pueda estar en ese país. Bauman lo que va a decir es que estos tres ejemplos lo que tienen en común es que la persona se vuelve un objeto de consumo, la persona se vuelve un producto, la persona se tiene que vender en las redes sociales, se tiene que vender en las empresas para que se le dé otro lugar, se tiene que vender frente a un sistema inmigratorio clasificatorio y que te pone un número y que te clasifica para poder acceder a determinado país. Él lo que va a decir es que hubo un giro en lo que es nuestra sociedad, digamos, en lo que era la sociedad de productores, donde uno valía por lo que producía. Piensen que en la época de nuestros abuelos, y sobre todo uno quizás lo veía de parte de los hombres, su función era ser el burro de carga, su función era parar la olla, como quien diría, trabajar, y gran parte de su vida justamente se dedicaba a eso. Valían por lo que producían. Por eso uno cada tanto en el noticiero ve hechos de inseguridad de él, viejito, que le robaron los ahorros de su vida, y a veces uno escucha, por ejemplo, oposiciones que te dicen, bueno, ¿y pero por qué esos ahorros no los utilizó para, no sé, si vino de Europa, viajar a Europa a visitar su pueblo de la infancia?
o dárselo a la familia, o fumárselo en pipa, no importa. Y uno se da cuenta que tiene que ver con esta concepción del hecho de haber producido y ganado ese dinero produciendo, es lo que vale. Entonces, vale de por sí. Cuando quizás otras personas ya tienen otra postura de que el dinero para tenerlo guardado ahí juntado hasta el último día de su vida no tiene valor, sino que va a valer el uso, digamos, el consumo de ese dinero. Pero hasta acá teníamos lo que era la sociedad de productores. En la sociedad de consumidores, el tema ya no pasa por producir, pasa por consumir, pasa por los objetos de consumo. Pero vamos a decir, acá se agrega ese elemento. Uno pasa a ser un objeto de consumo más. ¿Sí? Yo me tengo que vender en las redes con mis mejores frases, con mis mejores palabras, con mis mejores textos, para generar una repercusión en el otro, para generar reacciones, que compartan mis publicaciones. Lo mismo yo les digo con el caso de los otros dos ejemplos. ¿Sí? El problema es el impacto que esto tiene. Porque vamos, por ejemplo, va a analizar parte de lo que son las políticas, digamos, neoliberales, hablando de la privatización, de la desregulación, lo que hemos visto, bueno, de lo que es la precarización laboral, el impacto que esto tiene sobre las personas, porque al correrse el rol del Estado de regular al privado, a regular a sus ciudadanos, esto hace que cada persona, digamos, tenga que por cuenta propia vender su fuerza de trabajo, venderse como producto, y esto obviamente que tiene un impacto en los vínculos, que se van deteriorando, que son cada vez menores, que son cada vez más conflictivos. Por eso van a ver que Bauman va a decir que generalmente el empleador que buscan las empresas es el de lastre cero, que es un término que viene de la física y que tiene que ver con un movimiento que no genera fricción con otros objetos. Entonces buscan gente que no tenga ningún compromiso afectivo, que no tenga ninguna gran atadura, cosa que lo tomo, labura lo que quiera laburar o lo exprimo lo que lo tenga que exprimir, después lo hecho, se va a buscar otro trabajo y así constantemente. ¿Sí? Entonces, esto va a generar todo un impacto y que en muchos casos invisibiliza la lógica que se juega detrás. Acá me refiero con la lógica que se juega detrás. Marx en su momento hablaba del fetichismo de la mercancía. El fetichismo de la mercancía, Marx lo utilizaba para dar cuenta de cómo uno quedaba embelesado, cautivado por ese objeto de consumo, por ese celular, por esas zapatillas, por ese videojuego, y uno no veía qué era lo que jugaba, qué era lo que pasaba detrás, ¿sí? Que para quizás vos tenés esas zapatillas, la tuvieron que hacer unas personas en condiciones de esclavitud o de cuasi esclavitud, o cobrando X moneda, y lo digo moneda en el sentido justamente despectivo, porque es cobrando 2 pesos, 2 mangos justamente por ese trabajo, y todo esto queda invisibilizado, que la persona quedaba justamente embelesada, cautivada por ese objeto y no veía justamente detrás de ese objeto toda la explotación que podía llegar a haber y todas las situaciones bárbaras que hay para que ese objeto de consumo llegue a nuestras manos. Bauman va a tomar este concepto del fetichismo de la mercancía y va a decir que actualmente tenemos un fetichismo de la subjetividad, que detrás, por ejemplo, de lo que es la utilización de estas redes, se invisibiliza la utilización, por ejemplo, mercantilista de las mismas. Que ustedes pueden creer que son libres a la hora de ver determinadas publicaciones, de reaccionar a ellas, cuando en realidad, por ejemplo, esto es algo que iremos trabajando en las próximas clases, las redes van a través de su programación triangulando lo que son los datos, que acá está la famosa Big Data, en donde esos datos se triangulan y entonces esto se utiliza con fines mercantilistas. Entonces no es casual que según qué imágenes, según qué fotos, según qué búsquedas hagan en Google, después las publicidades que a ustedes les van a aparecer. Y es con tan solo hacer un pequeño clic que eso genera un dato que después puede ser utilizado por las empresas y por los gobiernos también. ¿Sí? Hay datos muy interesantes, por ejemplo, con respecto a lo que son las últimas elecciones en Estados Unidos, en donde se ve claramente cómo se utilizó esta dichosa Big Data para condicionar a votantes indecisos. Entonces, según qué búsquedas hicieran, según a qué sitios entraran en las redes sociales, con qué personas interactuaran, generar publicidad de tal forma de condicionar el voto para un candidato a otro candidato. Entonces, esto no se reduce solamente a, uy, estoy viendo mis vacaciones y ahora de golpe me aparecen un montón de propaganda sobre vacaciones, sino que esto implica también una manipulación ideológica que no se reduce solamente a una cuestión de consumo. Entonces, el fetichismo de la subjetividad es eso, que detrás de esa supuesta libertad que ustedes creen tener a la hora de interactuar en las redes, hay todo un condicionamiento y hay toda una manipulación que es más grande de lo que uno cree. Piénsenlo, por ejemplo, con lo que es Google. Uno cree que uno pone un botón, una búsqueda en Google
y la respuesta va a ser uniforme, y en realidad no, la respuesta cambia. Cambia según las regiones y cambia según las búsquedas previas, porque insisto, se van triangulando a través del software los datos. Por eso es muy gracioso, y los invito a hacer la prueba, de que hagan una misma búsqueda en su celular, en la computadora de su casa o en cualquier otro medio electrónico que tengan. Y van a ver que la respuesta no es uniforme, no aparecen los mismos datos, no aparecen en el mismo orden. Y esto justamente genera una mayor polaridad, una mayor división. Porque entonces se manejan, por ejemplo, los buscadores de tal forma de que los resultados coincidan con mi posición, con mi visión, no me muestran posturas alternativas para evitar conflictos, para evitar disidencias. El tema es que esto genera, entre otras cosas, que mucha gente crea que todos piensan común y el que piensa diferente es erróneo. Cuando yo puedo creer que la Tierra es redonda y obviamente como hice búsquedas me van a aparecer todas publicaciones y páginas por el estilo, y el que crea que la Tierra es plana le van a aparecer exactamente las publicaciones vinculadas a la Tierra plana. Entonces, esto en muchos casos también polariza la visión, no permite el intercambio, no permite la riqueza, no permite la revisión. Y esto se los doy como un ejemplo para que vean, entre otros, de este fetichismo de la subjetividad. Cómo detrás de esta interacción, de este justamente yo posicionarme frente a las redes, frente a la vida, esconde toda una serie de manipulaciones y de condicionamientos que son más grandes de lo que uno cree. A grandes rasgos es esto lo que me interesa que puedan enfocar de la fotocopia. Como siempre por WhatsApp le daremos una vuelta de tuerca. Muchas gracias.